Buenas tardes, queridos amigos de Teatro Crítico, a esta nueva entrega. Una nueva entrega que tiene pues como invitado a René David Navarro Albiña, que es un asiduo de nuestro programa. Yo he compartido con él un par de ellos y ha estado en otros tratando diversos temas, ¿no? En este caso, el asunto del que queremos charlar es el que se relaciona con una publicación que ya tiene pues varios meses, por lo menos la primera edición, porque ya hay una segunda edición del mismo, que es el texto de nuestro querido amigo René, que publicó con el título de Hispanocatolicidad. ¿eh? He estado viendo, porque la tengo en formato PDF, la segunda edición. Esta que les estoy enseñando aquí es la primera edición que tuve el honor de recibir en casa con una dedicatoria estupenda de mi amigo René. Bueno, y que también tuve el honor de escribir unas pocas palabras, ¿no? A modo, pues, no sé, de presentación del texto junto con otros amigos, ¿no? Como Gabriel Calvo Zarraute, Iván Vélez y, bueno, cinco o seis anuncios, ¿no? Agradecimientos a este texto con el que nos regala René, ¿verdad? Que se pueden leer al principio. Pero unas líneas, lo importante es lo que allí pues pone René, que por cierto, al final del texto pues introduce una serie de textos también de Benito Feijó, que en parte, la mayor parte del libro pues tiene muy en cuenta a este autor, ¿no? Tan importante para nosotros, nuestra escuela, ¿no? Es una escuela que está afincada en Oviedo y la figura de Benito Feijó, perdón, es una de las personalidades más, no es que sea obetense, importante en Oviedo, en toda España, en toda Hispanoamérica, ¿verdad? En toda la hispanocatolicidad, podríamos decir ahora también, ¿no? Bueno, y la verdad es que es un homenaje y una atención a muchas de las cuestiones que Benito Feijó pues, nos ha regalado, ¿no? Al final, pues hay una serie de discursos que toma aquí René, unos cuantos discursos pues, de su teatro crítico, ¿verdad? Pero luego pues, los comentarios que escribe previamente a la figura y a las ideas de Feijó pues, son pues, muy jugosos y les animo a que ustedes se hagan con el libro para poder leerlos, ¿verdad? Bien, hay una cuestión, bueno, no voy a hablar yo del libro, prefiero que hable el autor y sobre todo pensando en que estamos en el contexto pues, de la Fundación Gustavo Bueno, ¿verdad? Y en este libro también hay una influencia, ¿no? De la filosofía de este autor. Yo creo que es mejor que el público te escuche a ti, René. Cuéntanos cuál es la influencia del filósofo Gustavo Bueno en tu forma de ver las cosas, en lo que nos has puesto en este libro, en fin, ¿cuál es la influencia de Bueno en lo que nos has contado aquí? Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos vayan a ver, porque lo más probable es que este tipo de formatos son para los youtuberos, ¿cierto? Los youtuberos, que son oyentes a veces, otras veces son televidentes, va a depender del dispositivo en donde pongan este programa. Pero yo quería contarte, querido José Chu, antes de entrar a Gustavo Bueno y la influencia en el texto, quería hacer honor también al programa, a este programa, al Teatro Crítico, porque de alguna manera, por culpa de ustedes, aparece este libro también. ¿Por qué? Porque cuando me invitan por primera vez al Teatro Crítico, que fue ya hace 3 años, creo, más o menos, de hecho estoy chocho, súper contento de haber entrevistado hace como 3, 4 años a Gustavo Bueno Sánchez, etcétera, y después empecé a ir yo al canal. Entonces, claro, decía teatro crítico, vamos al teatro crítico. Y imagínate, yo de acá de Copiapó, yo soy de profesión de base abogado, no más. Entonces, ¿qué iba a saber del teatro crítico? Entonces, hago lo que una persona meridianamente inquieta hace, pues buscar qué diantres el teatro crítico. Y cuando veo el teatro crítico, cuando leo La Voz del Pueblo, en realidad, fue como una caída del caballo. No estoy exagerando, es súper cierto. Entonces, de ahí de a poco,
Iván Vélez, a quien aprovecho de saludar, que también es investigador de la fundación, ¿cierto? Un seguidor de don Gustavo, a quien aprovecho de mencionar. Estamos todos celebrando los 100 años de Gustavo Bueno en el canal Matices, que invito también a que se suscriban, que lo vean. Es un canal chico, pobre, pero honrado. Eh, Ahí también en el canal hemos celebrado los 100 años de Gustavo Bueno, pero yendo al punto, se produce esta sinergia, vamos a decirla así, y en principio Iván me encarga que colabore con un artículo para Disenso. Te ubican la Fundación Disenso, en donde escribe también, entiendo, Iván. Entonces me dice, oye, ¿qué pasa con un artículo tuyo de Chile, qué sé yo, y si pudieran hablar del 12 de octubre? Entonces yo me pongo a trabajar porque, a ver, mi trabajo, llamémoslo así, disciplinar de escritura de documentos, de artículos, de libros. Yo tengo libros, artículos en revistas, etcétera, pero vinculado estrictamente a lo jurídico, a lo técnico de Chile. Y un poco más internacional el tema de derecho procesal, de cuestiones de prueba, cuestiones, llamémoslo así, muy técnico-jurídico, pero no había incursionado en el tema histórico-filosófico. Entonces, con este encargo de Iván, sale uno de los primeros artículos que aparecen en la primera edición, y después se fueron dando las cosas en el sentido de que en el canal surgió el rótulo de hispano-catolicidad, llamémoslo así como idea fuerza, que ojo, no es que lo haya inventado yo, sino que es una mera unión, pero que sirve. De hecho, tú recién lo ocupaste súper bien, porque dijiste, bueno, de la hispano-catolicidad, y como que salió natural. Entonces, eso lo empezamos digo lo empezamos porque también con el grupo de amigos del Matisse, al cual tú también conoces, por ejemplo, a Javier, etcétera, y otros amigos, Edwin, Álvaro, Felipe, etcétera, somos un grupo de personas que nos unimos a través del canal y que la mayoría tiene su estudio tanto de grado como de posgrado, o que son analistas políticos, etcétera. Decidimos paralelamente conformar el Instituto de Estudios Hispanoamericanos, y decidimos bautizarlo con el nombre de Feijó. Porque en ese momento yo había entrado también en comunicación con grupos hispanistas, ¿vale? Entonces advertía que la figura de Gustavo Bueno, por una parte, y por otra parte, había como una suerte de, en el neohispanismo, lo vamos a llamar así, en el neohispanismo como que hay de todo, o sea, no podríamos, es como lo que nos enseña don Gustavo, no podríamos hablar de la izquierda, sino que de las izquierdas. Lo mismo pasaba con el tema del hispanismo. Entonces, yo sentí en aquel momento que había como un pivote, una, ¿cómo llamarlo? Como una bisagra, como estos partidos bisagra, Ujú. y esa figura me inspiró Feijóo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es cura, que rescata la catolicidad, que es a mi juicio inseparable de la hispanidad, pero al mismo tiempo el toque, llamémoslo así, científico. Y si a eso le agregamos que la figura de Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro es uno de los inspiradores del trabajo posterior de don Gustavo, yo creo que no había que ser muy, muy ingenioso como para levantar esa figura egregia, que es la figura de Feijóo, porque nos permite tener a un personaje muy potente que habla de todos los temas y que permite eh, derribar los mitos que el Instituto Feijó se pretende combatir. Los mitos que pretende combatir el Instituto Feijó son las leyendas negras, que son muchas, pero por lo menos tres, nos contestamos nosotros, que es combatir la leyenda negra antihispánica, la leyenda negra anticatólica y también la leyenda negra antimedieval. Y en particular, el texto, como te digo, fue una colección de ensayos, y por eso aparece así como que no hubiera una hilación aparente, pero la tiene. Ujú. Entonces, claro, en una primera instancia fue ir rescatando, por ejemplo, el tema de la voz del pueblo que te comenté recién, pero también el tema de los debates. Feijóo, pero yo creo que no tendríamos tiempo, honestamente, como para hacer teatros críticos
del teatro crítico completo. Yo creo que nos faltaría tiempo. Y si a eso le suman las cartas eruditas, o sea, tendríamos programa y contenido para rato. Entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención a mí como hispano de este sector, como abogado del siglo XXI? Que cuando yo leo La Voz del Pueblo, resonó en mi interior con una actualidad tan fuerte que no solamente impactó, llamémoslo así, mi racionalidad, sino que también mi corazón, en el sentido material, no estoy hablando de sentimientos, sino que materialmente me remeció. Y claro, uno no puede quedarse solamente con los remesones, sino que esto hay que darle operatividad, empezar a operar con el asunto y ahí en conjunto con los amigos de Matisse, en conjunto con los amigos del instituto, se empezó a dar qué sé yo, una estructura, ahí te pedí a ti, Joséchu, al mismo Iván, a Rubén Franco, que aprovecho de saludar también. El trabajo con Rubén también es bien importante. Si ustedes revisan la lista de reproducción del canal Matisse, Rubén brindó un curso gratuito completo y lo rotulamos como curso de filosofía en español. Y en rigor, ese curso de filosofía en español era un curso dedicado a Gustavo Bueno. Y obviamente, como estaba dedicado a Gustavo Bueno, también estaba dedicado a Feijó. Y qué mejor que un doctor en filosofía como Rubén, que se sacó una foto con la estatua de Feijó atrás, fue muy divertido, lo pasamos muy bien. Entonces, todas esas cosas se han ido armando de alguna manera, siguiéndole los pasos a ustedes. Ahora, claro, no vamos a hacer exactamente igual, ni nosotros, de hecho, hay memes en internet que nos decían que nosotros éramos los mamporreros de Gustavo Bueno. La verdad es que eso yo lo tomo como chiste, me da lo mismo. Tampoco somos imitadores totales, porque eso es risa. De hecho, Feijó lo dice no recuerdo en este rato si en el teatro o en las cartas, que la imitación burda es ridícula, pero la mímesis, que diría después Dawkins, con el tema de los memes, es necesaria para la vida en comunidad. Y creo que lo que hacen ustedes de las charlas en la Escuela de Filosofía de Oviedo, etcétera, y más encima con el tema este de Internet, de lo que estamos haciendo ahora, imagínate, tú estás en España y yo estoy acá en Chile, y estamos haciendo una conversación que la tecnología nos permite fácilmente. Entonces empezamos a hacer eso, invitamos a Axel, a Tilana, al diputado Robles, se me puede quedar alguno, a Rubén, a ti, José, ¿cuántos programas hemos hecho contigo? Al mismo Gustavo Bueno Sánchez, se me olvidan en este rato algunos más, bueno, a Iván Vélez, dije recién, el Pues profe de matemáticas, se me fue en este rato el nombre del profe de Carlos matemáticas, Madrid, Carlos a Madrid. Carlos Madrid, Luis Carlos creo que a también, ¿no? Luis Carlos Martín Jiménez. Luis Carlos Martínez, el que Jiménez, escribió Martín. sobre Stalin, se me fue en este rato. Pero Sobre bueno, Stalin, a José Ramón sí. Esquinas, quizá. José Ramón Esquinas. No, el que hizo bueno, Vale. me voy a acordar en un rato del nombre del amigo del colega, que todos estos son súper jóvenes, que son de la Daniel, edad de quizá Daniel. 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 Entonces Daniel también nos han apoyado, nosotros somos un canal chico, ya dije recién, pobres pero honrados, pero no menos inquietos. Entonces, la inquietud no solamente es mero voluntarismo, quiero dejar claro eso, no hay aquí un mero voluntarismo, ni somos la fanaticada, no es eso, sino que tratamos de aportar con nuestras capacidades, con lo que tenemos, para ir armando esto, por ejemplo, este seminario que se hizo sobre Bueno, después hicimos un seminario súper completo, que invito a verlo en el canal Matisse, sobre Feijó. Entonces, cuando yo hago ese trabajo, y empiezo a coordinar también con Bueno Sánchez. También me nombra la señora Usainkin de ya también, bueno, en fin. ¿Y cuál es el tema? Que revisando no hay seminarios completos en Internet o en YouTube particularmente. Si tú pones Feijó o Benito Jerónimo Feijó, prácticamente los videos que van a salir son los de ustedes y los míos. Y eso es, entonces, creemos que es necesario reflotar estas figuras egregias que, claro, en el paso del tiempo toca ahora con Feijó, pero prontamente va a tocar con Gustavo Bueno Martínez también.
Y ahora sí, respondiendo la pregunta, la verdad, querido Joséchu, que en esta segunda edición, ahí no sé si se ve bien, pero detrás mío ahí tengo Sí, una imagen, bueno, se ve bien, se ve bien. en la segunda edición agregué 4 ensayos más que fueron saliendo en el camino. Ahora, no es un tratado, no son 500 páginas, no son 1000, no son como los que hace el padre Gabriel Calvo Sarraute, nuestro amigo en común, que tiró ahí unos de 800, ¿cierto? Sí, En el sí. caso mío, yo intenté hacer algo más como Twitter, como X, algo cortito, apretadito y que fuera directamente a las fauces progres para ir pegando remesones. Entonces, ¿qué pasó? En el caso de Gustavo Bueno, en el caso de Gustavo Bueno, eh, se utilizan ahí herramientas precisas y concretas que nos entrega el filósofo de Oviedo. Por ejemplo, la distinción entre imperios, generador y depredador, eso está ahí de entrada. Está también el tema de las capas del Estado. Ujú. De poder. Yo lo toco a propósito del mito del parlamentarismo. Lo que pasa es que igual hay harto mito en el texto y se ocupa, llamémoslo así, la nomenclatura de mitos que entrega Gustavo Bueno en infinidad de textos. El mito de la felicidad, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, el mito de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechando esas herramientas, que ojo, decidirán el foro o los tribunales respectivos decidirán si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si vamos, no sé, eso ya queda a gusto del consumidor, digámoslo de esa manera. Pero lo que no es discutible es que se ocupan las herramientas de Gustavo Bueno. Eso es indiscutible. La hayamos ocupado bien o mal, esa es otra discusión. Pero de que se ocupa, se Ajá. ocupa. Entonces se ocupa la herramienta del mito, la herramienta bueno, el mito oscurantista. Por ejemplo, en el caso del mito oscurantista, en los nuevos ensayos se incluye el mito oscurantista de la independencia de Chile. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué queremos decir ahí? Pues y ahí entra el tema del hispanismo, que no es, bueno, aprovecho de señalar también que tiene unas palabras Claudio Mayerejer, un tremendo expositor que espero que lo inviten ustedes también en alguna oportunidad, Juan Sebastián Izquierdo Almarza, entre otros. Es decir, el mito oscurantista de la independencia es el nuevo ensayo que viene en la nueva edición, ¿vale? ¿Por qué el mito oscurantista de la independencia? Porque técnicamente lo que ocurre en los países hispanoamericanos, y Chile no es la excepción, es una guerra civil de carácter separatista. Si nosotros aplicamos, y esta es, llamémoslo así, la semilla que germina de Gustavo Bueno, que nos invita a definir, ¿cierto? Con un pensamiento escolástico también, nos invita a definir para que entendamos de lo que estamos hablando. Si nosotros les decimos independencia, la verdad es que nos vamos a confundir y nos vamos a enredar. Y por eso es un mito oscurantista, Ujú. porque nos enreda. Sí, señor. Porque, por ejemplo, en el caso de ustedes sí tuvieron una guerra de independencia en la misma fecha, pero era la independencia contra los franceses, o sea, ustedes se estaban independizando de los franceses, ahí sí, porque España existía antes de la toma de Francia. No sé si me estoy explicando bien. En cambio, en el caso nuestro, que también está dicho en el texto, nosotros distinguimos entre padres de la patria y padres de la república. ¿Quién es padre de la patria de Chile? El padre de, bueno, uno de los padres de la patria de Chile es, sin lugar a dudas, Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, que el 26 de octubre de 1540 en Copiapó, en mi ciudad, en lo que hoy día es mi ciudad, denominó el Valle de la Posesión. ¿Y qué hizo? Y ahí nuevamente citamos a Gustavo Bueno. El tema de la historia, el tema de los relatos y las reliquias, etcétera, se mezcla para entregar este producto. No sé si me estoy expresando con los términos correctos. Entonces, como Pedro de Valdivia, nuestro padre de la patria, y esa patria nace en Copiapó el 26 de octubre de 1540, mal puede haber una independencia de España en 1810. Es como ridículo. No cabe. Entonces, en el rigor técnico disciplinar, las guerras, también ahí ocupamos a Gustavo Bueno, las guerras civiles
¿Qué son? Son enfrentamientos entre paisanos. ¿Y quiénes son los paisanos? Los de un mismo país. Paisano, país. Entonces, lo que ocurrió en las mal llamadas independencias fue una guerra civil, porque nosotros no éramos de España, nosotros éramos de España. Esa cuestión ontológica también es importante. Entonces, claro, a lo mejor el título, me ha pasado así como que traigo el texto hispano-catolicidad y creen que yo voy a llegar ahí a rezar. Bueno, que está bien rezar, si me parece excelente, yo rezo, pero no es el atalaya, no es un texto, digámoslo así, únicamente que tenga por propósito, llamémoslo así, un proselitismo eh, religioso, que también, pero creo yo que lo que se pretende también con el texto es entregar herramientas de análisis y discusión filosófica y sobre todo con el pivote, como te decía al principio, esta bisagra que puede servir de unión, que es, por ejemplo, el tema de los ateos católicos, que, que nunca la catolicidad ha pretendido meterse en la mente de las personas. Pero dime tú, Josécho, ¿qué prefieres? Que los adolescentes, esto es una cuestión personal, pero que los adolescentes que la pasan en el tema de algún ateísmo, lean a Richard Dawkins o a Bueno. Yo no me pierdo, o sea, yo creo que Gustavo Bueno es la No lo he respondido. alternativa. Lo he Entonces, respondido. por favor, o sea, por favor. Eh, claro, hemos recibido críticas de todos lados, pero cuando uno recibe críticas de todos lados quiere decir que no va mal, porque si te critican los unos, quiere decir que no le gustó a los otros y a la inversa. Entonces, a algunos les suena raro esto del materialismo filosófico, nos creen que somos zurdos, otros dicen que estamos muy cargados para lo católico, que somos muy aidines, en fin. La verdad es que me interesa poco, a mí lo que me interesa es rescatar conceptos fuertes. Y uno de los conceptos fuertes es el tema de intentar que no se llame más independencia a lo que ocurrió en Chile en 1810 y siguientes años, que lo que en rigor corresponde, vuelvo a repetir, es una guerra civil de carácter separatista. Entonces, lo que están viviendo ustedes con la tontería esta del idioma, lo estamos reviviendo nosotros acá en Chile, y he tenido la oportunidad también de estar ayer con ustedes en el Teatro Crítico hablando del tema de la Constitución, de los cambios de Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que el libro que se entrega, de alguna manera, a mí, me sirvió para radicalizarme. ¿En qué sentido? En el sentido de volver a la raíz. Y al retomar la raíz, al ir a los temas esenciales, la esencia es que nosotros, guste o no guste, hablamos un idioma que nos permite estar a no sé cuántos kilómetros hablando lo más bien, o espero que sí, o espero que no moleste mi acento, etcétera, pero entiendo, creo que nos comunicamos perfectamente bien, porque ahora los gustos es otra cuestión, porque de gustibus non est disputatio. O sea, los gustos, olvídalo, pero vamos a la cosa concreta. La cosa concreta es que hubo separatismo. ¿Y por qué hubo separatismo? Porque Chile, Uruguay, y Argentina, bla, 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 Colombia, Paraguay, no éramos de España. Nosotros éramos España. Como te decía recién, distinguimos entre padres de la patria, Valdivia, versus los padres de la republiqueta, perdón, de la república. Y en los padres de la republiqueta, perdón, república, ahí sí estaría el O'Higgins, los Carreras, San Martín y todo eso revolucionarios de poca monta, revolucionarios de poca monta que nos hacen sufrir hasta el día de hoy las tonterías que tenemos hasta el presente. O sea, si hoy día tenemos un Estado inoperante, como lo que ocurre en Valencia, con un rey de pantomima, eso no solamente lo sufrimos nosotros, lo sufren ustedes. Si nosotros tenemos un gobernante cuasi monarca absoluto, que es el bodrio de presidente de la República que tienen los países hispanoamericanos, y no me refiero a Milei, no me refiero a Boric, no me refiero a ninguno de la contingencia, estoy analizando la institución presidencial. Y por eso también se analiza el mito del parlamentarismo, en el caso que en Chile hay una discusión historiográfica que dice que el parlamentarismo no funcionó. Entonces yo aparezco y digo, a ver, para no funcionar tiene que existir algo. O sea, como que yo te dijera a ti, Josécho, oye, ¿sabes qué? El micrófono rojo que tienes ahí no funciona. Y tú me dices, pero ¿cuál micrófono rojo si no hay ninguno? Entonces,
Para que mal funcione el micrófono rojo, primero tenemos que tener micrófono rojo y no tenemos micrófono rojo, a menos que yo esté daltónico, veo que es medio azul el que tú tienes ahí. Bueno, no sé si me he robado mucho tiempo, pero traté de ser lo No, más no. sintético posible, querido. Muy bien, sí, y muy bien, René. Además, has empezado a tocar algo que me gustaría que desarrollaras. Pero bueno, antes de hacerte una pregunta concreta, ¿no? Para que nos hables de la cuestión, que yo creo que ya has empezado a tocarla, porque tiene que ver con el constitucionalismo, ¿verdad? Te quería decir que a nosotros tampoco nos gusta el tema ese de la independencia, de los franceses. Mucha gente tiende a llamar a lo que pasó en España en esos años primeros del siglo XIX la francesada, porque los franceses lo que hicieron fue penetrar aquí porque se les dejaron las puertas abiertas, ¿no? Los Borbones, el Borbón concreto que estaba en el poder, que era Carlos IV, y tuvimos que echarlos, simplemente. Es cuando viene un invitado a casa, se pone pesado y se quiere quedar a dormir. Pues Ah, entonces claro, eso es más técnico, sin duda. entonces yo creo que se ajusta más que guerra de independencia, que fue una guerra real francesada, ¿no? No, Que- preocupa en el rótulo. Quizá me mal expresé. no, Es no, mejor Argelia, la India. La India tuvo un proceso de independencia. Eso sí, es nítido. exactamente. Sí, sí, eso desde luego, sí. Bien, además cruento, de ahí vienen estos lodos, de lo que pasa en Francia, ¿no? De qué es lo que pasó en Argelia hace unas cuantas décadas, ¿no? Las atrocidades que cometieron los... Bueno, en fin, no vamos a tocar ese tema. Te quería comentar también que, por supuesto, ¿no? La catolicidad es fundamental en el imperio español, que tú muy bien has definido como imperio generador. Porque en la definición que hace Bueno de imperio, clasificando las formas de imperio que hay, en la última, que es tan importante, pues es importantísima, ¿no? La Iglesia Católica tiene un papel tremendamente importante porque es la que es importante para que sea un imperio generador. O sea, las ideas de la Iglesia Católica son fundamentales para que España sea un imperio generador. No son las únicas, o bueno, vamos a ver, ¿cómo te diría yo? Con un ejemplo de la lógica. No era suficiente que fuera católico el imperio para hacer las cosas de forma generadora, porque también los portugueses trataron de hacer un imperio y ya ves que es muy distinto, ¿no? La forma imperialista de Portugal, Portugal católica, que la española. Pero desde luego que fue importantísima la catolicidad. Tú lo dices aquí, al empezar el ensayito. Bueno, lo dices con claridad, ¿verdad? El ensayito que dedicas, perdóname, que me ponga las gafas, si no, no veo. Yo Y quiero, tampoco veo. sí, te las llevas puestas. Cuando hablas de William Cobden, pues dices, hasta un sintagma hemorragia de sangre. La uso porque en el programa de YouTube Matices, no todo es blanco y negro, Ay, no, no, esto no era, perdona. No está... Bueno, hablas de que... Pues se me ha ido. Bueno, la importancia de la Iglesia Católica. He cogido mal la cita, perdona. La importancia que tiene la Iglesia Católica en la forma imperialista del Imperio Español, para ser un imperio como fue, que no hacía colonias, sino que hacía, como tú muy bien has dicho, hacía España, ¿verdad? Bien, la filosofía de Bueno, en parte igual que la de Feijó, y ahora ya voy a la pregunta que te voy a hacer, ¿no? Es una filosofía que desde luego que tiene que utilizar unas ideas, ¿no? Trabadas, ¿no? Para generar unas ideas que nos permitan, ¿no? Echar las redes sobre lo que pasa en el mundo, pero ahí está la cuestión. Hay que echar las redes en lo que pasa en el mundo. Y tú lo haces muy bien en este libro, pero ahora has hablado de lo que pasaba en el constitucionalismo y podrías hablarnos, ¿no? De lo que pasó a finales del 79, iba a decir, de 2019 y principios del 2020, ¿no? Con ese salir a la calle, pues de católicos y no católicos, de jóvenes y viejos, de gente con pudiente y no pudiente, ¿no? Hubo una réplica, ¿no? Fue un intento de cambio constitucional, ¿no? La constitución que estaba, y creo que sigue funcionando ahora, es la del 80, si no me confundo, ¿no? En Chile. Es la de Correcto. 1980. Bueno, háblanos de ese tema. Echa las redes, ¿no? De lo que hemos aprendido de Feijóo, de Bueno, para decirme qué es lo que pasó ahí, ¿no? En esos momentos tan tremendos, ¿no? Que Bueno, de ahí, la historia de Chile actual. sí, ahí partiría no sé si estará escrito, pero hay una clase de Gustavo Bueno Sánchez, en donde explica las implicancias de Bentham
con Bello y el constitucionalismo hispanoamericano. Entonces, eso es clave en el entendido que España también cayó en pisar el palito liberal de tener constitución. Recordemos que la pérfida Albión hasta el día de hoy no tiene constitución escrita. Entonces la pregunta es, en un esquema de una monarquía tradicional, católica, del orden natural, ¿es necesaria una constitución escrita o es una moda de nuestros enemigos históricos? Porque cuando se hace la PEPA, ¿cierto?, de 1812, no sé si fue muy bueno, salvo algunos románticos que dicen que es de ambos hemisferios y todo eso, pero eso es música nomás, pues, en términos técnicos, en términos jurídicos, no sé si la PEPA fue la solución, no sé si la constitución del 78 de ustedes sea la solución a los problemas de fondo, como por ejemplo en Valencia, se ven, a ver si veamos si está el Estado presente. Entonces, el tema es que seguimos siendo lo mismo, tenemos los mismos problemas. ¿Qué pasa con Chile? En 1810 empieza este proceso de separatismo, ¿cierto? A través de guerras civiles, que no de independencia, de guerras civiles, separatistas. Y ya en 1812 también hay una constitución que se llama Reglamento Constitucional Provisorio, hecho por Carrera, Ajá. por José Carrera, que era el esbirro de Poinsett. A ustedes les debe sonar Poinsett. Entonces, ese protestante Poinsett, gringo, yanqui, useño, quería quitarle la parte romana, iglesia apostólica, católica, apostólica y romana, y le quitaron ahí romana. ¿Me entiendes? Entonces ya ahí se está metiendo, llamémoslo así, el imperio, los imperios, pues esta dialéctica de imperios, que es la herramienta que nos entrega también don Gustavo. A partir de ahí se producen una serie de líos, peleas, guerras civiles y siempre inestabilidad. ¿Por qué? Porque no hemos tenido estabilidad institucional y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo desde que empezamos a utilizar las categorías liberales. Las categorías liberales no son la tradición hispano-católica. Ese es otro cuento. Y la prueba de ello es que hasta el día de hoy en España y en Chile se discute el tema constitución. Eso es inevitable. Yo creo que en algún rato ustedes también van a tener sus estallidos sociales que no tienen nada de espontáneo. Y eso que salió la gente y la cuestión es lo que ven ustedes por la prensa. Lo que hubo gente adoctrinada. Es como que yo te dijera, te pregunto, José Chu, ¿el rey ahora lo echaron a palos de Valencia? Ahí de Paipota, de Paiporta, ¿cómo se llama? No, ¿cierto? Pero aquí en Chile, esa fue la noticia que se dio, que al rey fue el que lo echaron a palos. No, y te lo digo, te lo estoy diciendo. Así es el manejo de la prensa. Que al rey fue el que le echaron a patadas. Al otro. Y lo rotulan así. ¿Te fijas? Y cuando hablan del rey de Inglaterra, o cuando hablaban de la reina de Inglaterra, ¿sabes cómo ponen el generador de caracteres abajo en los noticieros? No hablan del rey de Inglaterra, hablan del rey. Hay que ver, ¿eh? Y la gente así, uy, mira el rey. O sea, Frei Montalva, presidente chileno, paseaba en un Ford Galaxy descapotable a la reina de Inglaterra y le mostraba a sus vasallos y todos salían con banderitas. O sea, si eso no es prueba de algo, bueno, hay que investigarlo, hay que profundizar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que después de una serie de tumbos constitucionales, incluida la Constitución del 25, que fue hecha por un italiano, el señor Alessandri, que fue presidente de la República también, tan dictador como le achacan a Augusto Pinochet, esa Constitución tiene el problema del presidencialismo, que es una hipertrofia en toda Hispanoamérica. En otra oportunidad, si quieren, podemos desarrollar el tema del parlamentarismo, porque ustedes tampoco, como viven en la contingencia, creen que el sistema presidencial es mejor, y bueno, hay todo un enredo. Yo creo que las herramientas de don Gustavo nos pueden servir para ir desmenuzando ese tema. Pero volviendo, la Constitución de 1980, que fue, digámoslo así, una hiperpresidencialización de la Constitución del 25 en Chile, según la protesta o de quienes dirigían la protesta, era el problema. O sea, y aquí hay una cuestión progre metida detrás del pensamiento Alicia, lo diríamos en los términos de don Gustavo, del creer que con una norma, con el papel, con una mera norma positiva, tú cambias las cosas. Entonces, eso lo vivimos en forma patente, en términos muy patológicos, por cierto,
con una explosión fecal absoluta, en donde teníamos de constituyentes, de integrantes de la Convención Constitucional. Muy bien. Ya, entonces, en esa primera convención constitucional había corpóreo, estaba la tía Pikachu, estaba, pero Vaya. es de verdad, es como ver un capítulo de Pokémon, pero en una sala del Congreso. Entonces, eso es un desquicio total. Y después se rechazó y volvió, pero ahora nuevamente, ya no con Pikachu, intentaron hacer una constitución nuevamente progresista, globalista, autodestructiva. Milagrosamente, nuevamente Chile dijo no. O sea, en todas estas, la masa de votantes ha dicho que no. Sin embargo, las políticas onunistas y globalistas siguen presentes. En el día de hoy se impera por mero decreto presidencial el cambio de sexo a los niños menores de 3 años. O sea, yo no sé qué es eso, ¿me entiendes? Hay obligación de ocupar el lenguaje inclusivo, y ridiculeces progres que la verdad es que me da vergüenza y me da pudor nombrarlas todas, pero imagínense ustedes no sé, una convención entre Íñigo Rejón, Ercoletas y la señora Ercoletas ahí para que hagan su constitución. O sea, todo eso todos los días, lo mismo del Partido Popular se vive acá, no sé si exista un Vox propiamente dicho, pero en fin, hay de todo para todo y es una ensalada. Y eso creo yo se debe a que hemos abandonado nuestras herramientas técnico-jurídicas hispanas. Funcionaba mejor el cabildo, funcionaba mejor la separación entre las figuras de jefe de Estado y jefe de gobierno. Los gobernadores que teníamos acá, como el padre de Bernardo Higgins, don Ambrosio Higgins, era mucho mejor. Y creo que una de las fórmulas para ir de alguna manera entendiendo el aparato o este animal que hay que faenar, que es lo político actual, no es otra manera, por ejemplo, analizando las capas del poder que entrega don Gustavo, en donde aparece nítidamente que no solamente hay 3 poderes del Estado, y que Ujú. es fundamental analizar la capa cortical, por ejemplo. Capa cortical que está siendo abrumada porque tanto ustedes como nosotros estamos sufriendo temas migratorios muy complejos. Ujú. Y si a eso le sumamos el hecho de que la población no tiene hijos y que la mayoría tiene perrijos, o sea, no tenemos hijos y, no hay, y se contentan con perrijos, no sé cómo vamos a tener Estado, no vamos a tener capa de ninguna. De alguna manera hay que hacer frente a eso y creo que independientemente si compartimos o no todos y cada uno, así como dogmáticamente cada uno de los puntos, yo creo que no, pero hay muchas coincidencias que yo creo que deben ser rescatadas. Obviamente, y aquí espero que se entienda bien, no puede no haber autocrítica. La iglesia contemporánea, como bien lo han explicado ustedes, sufre de la protestantización y de lo peor de la protestantización. Entonces la germanofilia, la anglofilia, etcétera, en sus peores versiones están presentes, están ahí dando vueltas, está dando vuelta la teología de la liberación, está dando vuelta que la misma iglesia realmente existente, ¿cierto? Es bastante progre, entonces en vez de ayudar no ayuda mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya entraríamos en otros temas de corte teológico, pero en lo que refiere a lo tradicional, nuestra misión, creo, es el rescate de nuestro idioma como anclaje, nuestra religión, y a eso hay que sumarle nuestra política. Y nuestra política vamos a tener que decidir si es atlantista o no. Y resulta que tenemos una. Y esa política, creo yo que no es otra que la hispano-católica.
Bien, René, pues mira, si me permites hacer un pequeño apunte a lo que has dicho, también de todas estas cosas interesantes que has dicho, pero que resulta aclarador de lo que implica esta ideología, ¿no? De género y este ataque que tenemos, ¿no? Pues al modus vivendi, a nuestras tradiciones, ¿no? Cuando ha pasado lo que ha pasado en Valencia hace un par de semanas y cuando salía en la prensa pues todo lo que las explicaciones que se estaban dando, en ningún momento se ha oído lenguaje inclusivo, en ningún momento. Pero para nada, ¿eh? El lenguaje inclusivo no, ha quedado en estas 2 últimas semanas fuera de lugar en la política española. No nos han educado para el lenguaje exclusivo. Cuando pasan cosas realmente importantes, entonces lo que sucede es que tenemos que dejar las tonterías a un lado, ¿eh? Y eso es lo que ha pasado en España. Y yo creo que esto, la gente igual no se ha terminado de percatar de ello, pero yo creo que habría que poner el acento, ¿no? Habría que poner el acento que cuando hay que tratar de cosas que son de relevancia, que son importantes para todos nosotros, esas cuestiones que son simplemente, pues yo qué sé, pues para conseguir sobre todo chiringuitos, ¿no? En los que están promoviendo, ¿no? Este cambio sociológico, pues entonces nos damos cuenta de lo poco importantes, ¿eh? Y de que habría que tirarlas al cubo de la basura. Bueno, y en relación a otra cuestión que también has introducido, ¿no? Cuando te has definido, que yo creo que antes te has definido como radicalizado, pero estás dando una muestra de ello, me parece a mí, ¿no? Pero yo esto lo quería relacionar del mismo modo que lo que está sucediendo en toda España, ¿no? Bueno, y estoy hablando incluyendo a Hispanoamérica en ello, ¿no? En las últimas 2 décadas es la reacción que se está dando, una reacción a esas ideas negrolegendarias que como la ideología de género, pues ha sido un ataque constante, ¿no? Yo creo que ha habido un rechazo, también podríamos decir expresado como radicalización, como Ujú, confrontación a esas ideas, ¿verdad? Yo creo que cuando estás hablando de radicalización, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, exprésame si tú consideras, dime si tú consideras que igual que esto lo has visto en ti y yo creo que lo has visto también en amigos tuyos que tienes aquí en España, ¿no? Que has compartido con ellos teatro crítico. En la sociedad chilena se está dando ese efecto. Hay mucha gente preocupada por estas cuestiones y entonces tienen que tirar de esa tradición pues tan potente, mucho mejor, ¿no? Que ujú, las nuevas ideas, ¿no? Se está radicalizando mucha gente de este modo que estamos diciendo, con ujú, este significado de radicalidad en Chile, como ha pasado ujú. en relación. Bueno, sí, cuéntanos, yo creo que está Mira, yo perfectamente. creo que la respuesta es sí y no. Ajá. Sí, sí, porque en forma espontánea y natural se vuelve a lo natural. Como decías tú, naturalmente no vamos a ocupar una cosa tan artificiosa como el lenguaje inclusivo, porque si eso es ridículo, no es natural. Ahora, no estoy negando de los artificios que son útiles. Tú acabas de ocupar las gafas, ¿cierto? Esta es la mejor tecnología que hay. Imagínate una tecnología que nos permite ver. Son artefactos, artificios buenos. Pero esa porquería del lenguaje inclusivo no sirve para nada bueno. Entonces, si hay una radicalización, claro, porque estamos tan aburridos del estiércol que necesariamente en forma natural se está volviendo al orden natural, de forma natural, espontáneamente en algunas cosas. Pero es muy difícil a veces entrar con el tema de tradición hispana en Chile porque chocas con el frontón de San Martín, chocas con el frontón de O'Higgins. Entonces, imagínate tú que yo les digo a mis amigos, a mi entorno y a mi contorno que Bernardo Higgins era un podemita. Entonces saltan así, sobre ¿cómo va a ser un podemita? Claro que era un podemita. Que tanto revolucionario o votado revolucionario era un podemita. Imagínate que O'Higgins era hijo de Don Ambrosio. Don Ambrosio lo reconoció al día uno como Bernardo Higgins. Después dice, no, que no sé qué, que no lo reconoció, que los españoles eran malos, que más encima era irlandés. Oye, era irlandés porque era católico. El imperio lo trajo porque era católico. ¿Ya? Y más encima funda una ciudad que se llama Vallenar, que es donde nació mi mamá, Vallenar, por Ballenari en Irlanda. Entonces,
Claro, cuando tú te enfrentas al tótem de O'Higgins o al tótem de Portales, que son los padres de la Republiqueta, o te enfrentas qué sé yo, al cura Camilo Enrique, etcétera, ahí es más difícil porque entra el frontón liberal decimonónico. El nacionalismo decimonónico es fuerte, entonces eso nos complica mucho. Podríamos estar más radicalizados aún si no sufriríamos hasta el día de hoy la guerra civil separatista de 1810. Y que ese es el punto. Lo que pasa es que llevamos 200 años nomás, y en términos históricos 200 años es nada. Gardel dijo que 20 años es nada, pero históricamente 200 años es nada. Entonces, si tú te vas a enfrentar, Josécho, a un chino, y el chino te pregunta, oye, ¿y cuántos años tiene tu cultura? Y tú le dices 200 años, el chino se va a reír en tu cara. Pero si al chino tú le respondes que en realidad no tienes 200, en el caso nuestro tenemos 500, 500 que se suman a la tradición hispánica, entonces hispano, greco, latino, ahí ya, como que la cosa se pone un poco más potente, ¿cierto? Entonces, no estamos todos los radicalizados. ¿Por qué? Producto de la leyenda negra. La leyenda negra ha colado tan fuerte que es la que nos impide despercudirnos. Yo creo que en España pasan situaciones similares porque los verdaderos negros legendarios que yo veo son más los españoles que otra cosa. O sea, yo no conozco pueblo más autoflagelante que ustedes mismos. O sea, pareciera ser que estamos más entusiasmados con esto algunos de nosotros de este lado que los del otro lado. Entonces, pero fíjate que de repente surgen cosas, como por ejemplo esto que dijo Trump hace poco, cuando le dice al gentío que tenía ahí, bueno, ustedes son latinos, y todos, no, Yo lo vi, aquí sí, sí, son muy bueno. hispanos, ¿cachai? Sí, sí, Entonces, estuvo esa, muy bien esa, esa, aquello. esa estuvo buena, ¿me entiendes? Entonces me preguntaban a mí, oye, mira, Trump dijo eso, sí, es que va a los cursos que hago yo, leyó mi libro, Hispano-Catolicidad, donde yo asesoro a Trump. Bueno, dentro de los nuevos, ¿cómo se llaman? Ensayos, artículos, está uno que es bien decidor, acá en la página 32, bueno, que pido que lo compren por busca libre, en España se puede comprar por busca libre. Y ahí le pasé a los amigos que nos ayudan ahí el link y todo ese cuento, para ver si nos ayudan en la difusión. Pero mira, no sé si se... Ay, no sé. Ahí no se Sí, ve. sí, sí, si estás un poco quieto, igual se ve. No, no. Ahora, Bueno, bueno, lo no, leo. Dice, Hispanoamérica sí, Latinoamérica no. exactamente. Hispanoamérica sí, Latinoamérica no. Entonces esa cuestión es fundamental. ¿Te fijas? Entonces, mientras nuestros políticos no sigan diciendo Latinoamérica, no vamos bien, porque como bien dice la Fundación Gustavo Bueno, describe a el señor Bilbao. El señor Bilbao, un fundamentalista democrático, ¿cierto? Socialista, espiritista. Entonces, ahí me sirvió mucho lo que hace el diputado Robles con el espiritismo, desmantelando el espiritismo. Entonces, ¿cómo tú puedes desmantelar el espiritismo si no a través del materialismo filosófico? ¿Te fijas? Entonces, esas son las herramientas que yo ocupé. Mira, Latinoamérica debe ser una de las palabras más notoriamente creadas con un trasfondo negro legendario. El uso de la neolengua no es obra y arte exclusivo del wokismo. Surge en un contexto geopolítico, en una dialéctica de imperios, con una marcada finalidad anti-española. Quizá no lo vemos porque estamos infectados de buenismo, un buenismo que nos impide retornar a la raíz, retomar nuestras raíces para nutrirnos adecuadamente. Fíjate, ahí está la radicalización. Bueno, Ajá. ¿cuánta radicalización habrá? Depende, porque en este rato tenemos a un presidente como Milei en Argentina y a un descerebrado como el de acá de Chile, ambos solteros maduros que no tienen hijos y tiene perrijos, eh, en lo cual siguen diciendo Latinoamérica, ¿te fijas? Y Milei tendrá cosas algunas positivas, pero es negro legendario, defiende a Sarmiento. Yo creo que el camino es de 200 años, querido José Chu, que nos desmembraron, pues imagínate lo potente que seríamos en este rato con, con el Océano Atlántico, con el Océano Pacífico, con un mercado como pudiera ser el chileno y el argentino nomás, sin ir muy lejos. Si eso le sumas Perú, bueno, de México para acá. Entonces, esto no solamente es una cuestión romanticona, ni de nostalgia, ay, que quiero volver al pasado, que me gusta el olor a naftalina, no.
no es eso. No tengo muertotitis, no me importa. Lo que me importa es el futuro. Y en la medida que existan estas herramientas para radicalizarnos, en el buen sentido de la palabra, y retomar nuestra senda, que no es otra que la pluralidad, pues si somos distintos, pero tenemos ejes estructurantes que nos sirven para confiar el uno en el otro. ¿Por qué hacíamos buenos negocios? ¿Por qué se cumplía el pacta sunt servanda? Bueno, que hay periodistas acá en Chile, de la CNN en Chile, que dicen que somos ladrones porque somos católicos. Entonces, como nos conquistó el Imperio Hispano y somos católicos, entonces somos ladrones, porque si nos hubieran conquistado los protestantes, seríamos muy respetuosos de la propiedad. Entonces, como somos católicos y somos hispanos, somos ladrones. Mira, pues. Vaya, 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 vaya. Mira, me gustaría comentarte una cuestión, ¿no? Que yo creo que es relevante en relación a lo que dices, ¿no? Cuando la leyenda negra empieza a confrontarse, yo siempre he defendido, y muchos están de acuerdo conmigo, que el hito fundamental es el texto de Bueno, España frente a Europa. Es que esto tiene mucho que ver con lo que has señalado, ¿no? España frente a Europa, claro. El título de ese libro está en el contexto, pues eso, de una balcanización de España en la que pues, los imperialistas europeos, Alemania y Francia, pues les interesa mucho más una España balcanizada, ¿verdad? Pues para manejarla pues muchísimo mejor. Y ahí, bueno, pues dice que más le valdría pues mirar al oeste, ¿verdad? Porque mirar a lo que ha sido España, que es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Yo creo que ahora podríamos escribir un segundo libro, que nunca sería como el de Bueno, además, pero sería España frente a Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, incluso habría que decir frente a China, pero todavía no lo tenemos claro. Igual al final los chinos se asocian o se alían con el español o con la lengua española, porque dicen que como no pueden ver a los ingleses, que los conocieron en sus propias carnes, ¿no? Los chinos, pues igual prefieren el idioma español para los negocios y entonces, no sé, nos viene bien a todos nosotros, ¿no? A los de un sitio y el otro del Atlántico. España frente a Estados Unidos, frente a los anglosajones, ¿verdad? Y frente a los germanos, que no dejan de ser germanos, los anglosajones, ¿no? Como hemos dicho alguna vez en matices, ¿verdad? Hablando de esas cuestiones que tenían que ver con los Estados Unidos. Bien, bueno, pues yo creo que no has desarrollado todo lo que dices en el libro. Yo creo que sería pues muy bueno, ¿no? Que los que nos están escuchando ahora pues acudieran a esta web que has señalado. ¿Puedes volver a decirla? ¿En dónde se puede comprar el libro? Es en buscalibre.com. Buscalibre.com. Y Claro, y podría. que está disponible en España. Claro, que compren el libro, que lo lean, ¿eh? Y que pongan ahí lo que les ha parecido, ¿no? Pues no sé si pasará como en la página de Amazon, que puedes hacer reseñas, ¿verdad? Sí, Eh, ah, claro. claro que sí, Bueno, también está en Amazon la versión electrónica, pero es de la primera edición. Yo sugiero que compren la versión en papel, que está claro, barato, cuesta 12 euros, creo, dos 12 euros. ensayos, hay dos ensayos más, ¿verdad? En la segunda Cuatro, edición. cuatro ensayos más. Cuatro más, vale, vale, sí, sí, perfecto. Bueno, mira, para cerrar un tanto, además de de todo lo que has dicho, señala la relevancia que puede tener este texto pues en el ámbito de lo que nos acabas de explicar. ¿Por qué es interesante leer tu libro, ¿no? Para radicalizarse, vamos a decir. Hay una radicalización necesaria y yo creo que este libro puede ser una herramienta para conseguir. Dime, danos las razones, si no te importa, ¿eh? Y por supuesto, a mí me ha hecho mucho sentido cuando ustedes en España están sufriendo el ataque del moro, habiendo sido expulsados en 1492, en la misma fecha en que llegamos acá, ¿cierto? Porque 1492 es muy importante. ¿Y tú crees que con un ateísmo a lo Richard Dawkins nos vamos a defender de eso? Es imposible, es imposible. Entonces, a eso me refiero con radicalizarnos, a que no puedes tú desdeñar tu origen.
Tú no puedes pasearte con una remera, polera, no sé cómo se llama, camisa con la bandera de qué sé yo, de los ingleses. O sea, por favor, defiende lo tuyo. Yo creo que eso es lo importante, defiende lo tuyo. Y lo de uno, como también enseñaba Gustavo Bueno, nosotros no somos individuos aislados, flotantes, que es el problema del individualismo. Nosotros somos lo que somos, nacimos de alguien, y ese alguien son nuestros padres que tenían un idioma, que tenían una religión, te podrá gustar a ti o no, pero es la tuya, es la de tu pueblo. Entonces, si eso además le puedes entregar un poco el cariz filosófico, etcétera, pero son cuestiones concretas. Acá necesitamos lo que aportan ustedes. La Fundación Gustavo Bueno, obviamente, no totalmente. Vuelvo a insistir, de gustibus no, ¿cómo es? De gustibus no es diputado. En la cuestión de los gustos podemos hablar lo que tú quieras, pero aquí hay cosas objetivas, hay cosas que tienen que ver con la supervivencia, me atrevería a decir. Si en España no ven que el tema del idioma es de supervivencia y le están colando en los colegios, esta cuestión de ir hablando en las lenguas chicas no tiene ningún sentido. Si nosotros mismos no somos capaces de rescatar lo nuestro, tampoco. Ahora, no quiero decir que no sea importante aprender otro idioma, pero en términos geoestratégicos, geopolíticos, será mejor potenciar lo nuestro. Ahora, un niño, ¿qué prefieres? ¿Que hable inglés o que hable bien el español? Yo prefiero que hable bien el español, para que se entienda con su congénero, etcétera. O el castellano, como nos lo enseñaron antiguamente. Nosotros le decíamos castellano. Mi cuaderno era de castellano. Lo otro, somos lo suficientemente potentes como para racionalmente ir ocupando nuestros mercados, como para ir ocupando nuestros elementos de estudio, como para potenciarnos mutuamente, tanto entre los países hispanoamericanos cuanto con la madre patria. Yo estoy seguro que existen personas que todavía son lúcidas y no han sucumbido al demonio profe, al demonio woke. No están posesos de ese espíritu dañino. Y con un buen remesón, que por ejemplo el remesón que entrega el materialismo filosófico, y si algunos podemos divulgarlo de alguna manera, bien, mal, más o menos, regular, eso de verdad discutámoslo después. Lo importante es que en estos momentos no lo están pasando bien. Hace poco, Paloma Pájaro, que es la que a ustedes también les sirve de difusión, invitó a un señor que creo que fue ministro de Agricultura o algo así, y estaba hablando del campo. Esa es una cuestión importante. Eso, no creo que debíamos enredarnos con hematologías chicas o con estos enredos de las izquierdas y las derechas. Es un momento en que necesitamos defendernos de que a nuestros hijos les quieran meter ideología para cambiarse el sexo a los 3 años. ¿Ah? Entonces, yo creo que eso es más importante. Y si al menos yo veo que eso es importante, se puede lograr a través del rescate del idioma español y rescate de nuestra cultura bien entendida, por cierto, y de nuestra religión, que no es otra que la religión católica. Si ustedes quieren enfrentar a los musulmanes así con agnosticismo, bueno, ahí veremos quién gana. René, lo de los 3 años para cambiar el sexo me has dejado fuera totalmente sorprendido. Una cosa es lo que pasa aquí, que lo pueden decidir los niños sin tener el permiso de los padres a los 16, pero es que a los 3 años ya, claro, es una decisión de los padres, que podría ser una pareja homosexual, por ejemplo, ¿no? Que deciden, pues yo qué sé, como si el sexo fuera el color de los ojos, que tampoco, porque el color de los ojos puedes tratar de hacer lo mismo que hacía el señor Mengele, ¿no? En Auschwitz, ¿no? Inyectarles tinta, ¿no? A esas pobres criaturas, ¿no? Para cambiar el color de los ojos y otras atrocidades, pero en fin. Eh, Hay una cuestión cuando has hablado de lo que pasa con los musulmanes en la España en la actualidad, ¿no? 1492. Después de 1492 siguió la confrontación, ¿no? Porque si los reyes católicos deciden ir hacia el oeste es precisamente por cogerlos por la espalda, ¿verdad? Pues porque los piratas berberiscos no dejan de... Hasta después de la batalla de Lepanto yo creo que no hay y tampoco termina ahí, ¿eh? Porque ya ves, en la Primera Guerra Mundial, aunque no estudia en España, continuó, ¿no? El Islam contra el cristianismo continuó. La Primera Guerra Mundial también puede ser
quizá no el último foco porque continúa, o sea, aquí el cristianismo frente al Islam es una constante, ¿eh? Es una constante total. Y de lo que no se dan cuenta, si me permites voy a meter la palabra izquierda, ¿no? No por decir la diferencia con la derecha, sino de la izquierda indefinida, que es la izquierda indefinida es la que está marcando muchas pautas ahora por lo que veo en Chile y en España. Y la izquierda indefinida tiene unas contradicciones, como es lógico, por esa indefinición, que es que mientras nos está metiendo una ley de género en la que están hablando de que las mujeres se tienen que, como dicen, empoderar, ¿no? Sin embargo, ve a una señora tapada con un pañuelo en la cabeza, incluso con un burka, y dice que hay que respetarlo porque, por favor, es que estamos en el mundo del absurdo. O sea, en un mundo que hubiera podido escribir perfectamente Samuel Beckett, ¿verdad? Y entonces iríamos a verlo como una cosa pues que no está, que no es real. Bueno, pues en esta irrealidad nos estamos moviendo, ¿no? En este absurdo ilógico de esta izquierda indefinida que nos está llevando donde nos está Pero llevando. mira, Josécho, Sí, sí, perdona. la izquierda y la izquierda indefinida, que es la que gobierna hoy en Chile, ¿cierto? Ellos que son buenos, ellos, Lo mismo, estamos en lo mismo. Uh-huh. ¿cierto? Ellos que son buenos, se le murió un trabajador, un gaffiter, en el Palacio de la Moneda, en la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno se murió un gaffiter que lo hicieron trabajar 17 horas seguidas. ¿Qué te parece el gobierno de Les Trabajadores? ¿Ya? No, Uh-huh. esto no es broma. Y segundo, Ya. a ellos Bueno, les terrible, muere, terrible. el subsecretario del Interior está acusado de violar a una subalterna, de violar. Uh-huh. Violar, no es abuso, no es acoso, no, violación, penetración. Han Claro. pasado más de un mes y todavía no ha formalizado, querido Josécho. Imagínate, Tenemos un caso el parecido. gobierno autodefinido Sí, feminista. sí. Ya. Tenemos un caso parecido, aunque lo han No, desplazado no, de... pero no es parecido porque No, no, Errejón no está acusado de violación y cierto, la cierto. violación implica penetración. Errejón tiene cara de retrasado, pero ese es otro tema, De imberbe. ese es otra cuestión. Bueno, Pero, aquí da igual, ¿eh? Porque da igual que penetres o no, parece ser que es el mismo delito. En el momento que dice no una señora, ya da igual que seas un violador o que seas simplemente que le hayas insultado, ¿eh? O que le hayas tocado en la oreja derecha con el dedo izquierdo. bueno, Te llevan al como haya calabozo. sido, Sí, sí, como haya sido, es el gobierno de los trabajadores y el gobierno de las mujeres. sí, 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 sí. Entonces, en el error que hemos caído muchos, me incluyo, es creer que esos políticos que dicen defender esas causas Ujú, en realidad le interesan lo que defienden. Y la verdad que no es así. No ha sido así antes, no ha sido así ahora, ni será después. Es ujú. un merus flatus vocis. Ajá. Eso es lo que son. De todas maneras hemos Flatus. empezado. En Flatus Vocis, sí, no hay conexión, no engrana. Esto es lo que hemos dicho también al principio, cuando hemos visto lo que ha pasado en Valencia y que ahí no había ningún tipo de lenguaje inclusivo, ni víctimas, ni víctimes, ni víctimos. No, no, no. Ahí se estaba utilizando el lenguaje que entiende todo el mundo porque era lo importante. Y las cosas importantes hay que seguir diciéndolas como se han dicho siempre, radicalmente, ¿no? Como tú estabas señalando. Bueno, René, yo creo que ya es momento de cerrar esta interesantísima charla que estamos teniendo vuelvo a repetir, ¿no? Para animar al personal a que se hagan, no con este, porque esta es la primera edición, como ha dicho René, sino con la segunda edición más amplia, con 4 ensayitos más y que está ahí en la pantalla de Matices, en la pantalla de la página web de nuestro amigo René. Bien, René, si quieres cerrar con alguna cosa que consideres imprescindible para el cierre de esta presentación de tu libro y este animar a que la gente se haga con él, pues tienes la palabra y nos vamos. Bien, en primer lugar, pedirles que se suscriban al canal Matices y que puedan, los que puedan, comprar el libro a través de buscalibre.com. Y mis palabras finales creo que son de agradecimiento, agradecimiento en el año del centenario de Gustavo Bueno Martínez, por lo que nos entregó, por lo que nos legó,
y que habemos algunos en Copiapó, imagínate en Copiapó, que ocupamos las herramientas de Gustavo Bueno. Que vuelvo a insistir, puede que yo las ocupe mal, más o menos, o regular. Eso queda a la crítica de ustedes, pero las ocupo. Eso significa que hay germinación. A lo mejor soy un pariente no muy agraciado, no muy bonito, etcétera, pero parientes somos. ¿En qué sentido parientes somos? En el sentido que venimos del mismo palo. Y este palo hay que rescatarlo. Este palo hay que rescatarlo, sin duda. Agradecimiento también al programa, a Teatro Crítico, gracias al cual pude conocer a la figura egregia de Feijó. Agradecimiento también a Oviedo, a vuestra ciudad. Bueno, tú no estás en Oviedo, Joséchu, pero quiero encarnar en Oviedo a toda la península. Y que si hay paisanos hispanoamericanos que me están escuchando, lo mismo argentinos, uruguayos, colombianos, bolivianos, peruanos, etcétera. Son más las cosas que nos unen que el folclore pequeño de los detalles, que el folclore pequeño de los acentos. Puede que mi voz de pito no le guste tampoco, no me importa. Lo que me importa es que rescatemos lo sustancial. Y si las herramientas del materialismo filosófico han servido para aquello, tendríamos que ser retardados mentales para no ocuparlo. Eso es lo que quiero decir. Pues yo creo que son amén. ¿Te parece? Amén. Bueno, y un placer, René, después del amén, para despedirnos de nuestros oyentes y los que nos ven y que nos verán, porque seguro que a la vuelta de unos cuantos meses vamos a tener unos cuantos comentarios, ¿no? Debajo del vídeo y muchos números que van aumentando porque ha sido un programa realmente interesante. Muchas gracias, René, por estar aquí. Gracias, José Y Chul, y hasta al canal y a la fundación. Y a Gustavo Bueno Sánchez también un cariño y un abrazo desde Copiapó. Bien, pues hasta que nos volvamos a ver en Teatro Crítico, o nos volvamos a ver en Matices, o nos volvamos a ver en España, o en América. Hasta O pronto. en Copiapó, que es Buen vuestra casa. Copiapó. Muy bien, estupendo. Venga, chao, hasta pronto, pues. Chao, que estén muy bien. Un abrazo. Lo mismo. Charlar con un amigo que ya es habitual en estas tertulias de teatro, René, Domingo, oye, perdona, borra, que sí, borra, borra, vamos a empezar otra vez. Sí, casi te llamo de otra manera, René. No te preocupes, Te llamo no René pasa nada. Domingo en vez de René David. Domingo es bonito nombre. Sí. Bueno, empiezo otra vez, Iván.